Buenos días, mi nombre es James Loveday y lidero el área de Asset Management en Credit Corp Capital. En nombre de todo el equipo queremos darles la más cordial bienvenida a nuestro conversatorio, una aproximación práctica a los retos de Colombia en el periodo 2021-2023. Tenemos al frente complejos desafíos como país: la pandemia y sus efectos económicos y sociales, los mercados internacionales, la pérdida de calificación de grado de inversión, los vientos políticos que soplan en América Latina tras los retos en términos de bienestar que la pandemia ha acentuado, son solo una muestra de los grandes desafíos que debemos navegar en los próximos años. Para conversar sobre los mismos, hoy contamos con la participación de un invitado cuya experiencia y trayectoria en la política pública colombiana nos ayudará a encontrar algún direccionamiento en medio de esta incertidumbre, el doctor Mauricio Cárdenas Santamaría. Si bien todos conocemos su extensa trayectoria, déjenme no hacerle completa justicia a la misma al tratar de resumirlo un poco. El doctor Cárdenas es economista en la Universidad de los Andes, con un doctorado en economía por la Universidad de California en Berkeley. Ha sido ministro de Hacienda y Crédito Público, ministro de Minas y Energía, de Transporte y de Desarrollo Económico. Fue director del Departamento Nacional de Planeación y 2 veces director de Fedesarrollo. Ha sido miembro del Consejo Directivo de Ecopetrol, ISA, Telefónica, ICEGEN y de la Bolsa de Valores de Colombia. Ha escrito numerosas publicaciones, entre ellas el libro Introducción a la Economía Colombiana, así como diversos artículos sobre los distintos aspectos de la economía colombiana. Bienvenido, doctor Cárdenas, y gracias por su participación. Pues muchas gracias, James. Muy complacido de estar con ustedes y aquí muy interesado en iniciar este conversatorio con estos grandes amigos. Gracias. La dinámica del conversatorio será de la siguiente manera. 3 de nuestros especialistas dialogarán con el doctor Cárdenas a partir de 3 ejes temáticos. Juan Camilo Rojas, vicepresidente de Soluciones de Portafolio, se centrará sobre el contexto internacional. Luego Daniel Velandia, director ejecutivo de Investigaciones Económicas, conversará con nuestro expositor sobre la economía colombiana y sus desafíos en este contexto. Arnoldo Casas, director de Inversiones, buscará aterrizar ambas temáticas al universo de las inversiones. Finalmente, recogeremos las preguntas del público para conocer las opiniones de nuestro expositor y panelistas. Para ello, nos las pueden ir dejando dichas inquietudes en el botón preguntas y respuestas. Antes de empezar, les pido que por favor, al terminar este conversatorio, les llegará a sus correos electrónicos una encuesta para que nos ayuden con su retroalimentación y mejorar cada día sobre este tipo de eventos. Sin más, le doy la palabra a Juan Camilo Rojas para iniciar con las preguntas relativas al contexto internacional. Gracias, James. Bueno, buenos días, doctor Cárdenas, y gracias por estar con nosotros y a todos por su asistencia. Y para esto ocupémonos, como decía James, inicialmente de los temas globales. Un periodo de plena recuperación de la dinámica de crecimiento global. Esa recuperación ha sido asincrónica y que aún tardará unos trimestres, años más adelante, dependiendo del país o región. La primera pregunta que le quiero hacer, doctor Cárdenas, es: bajo este contexto, ¿usted ve la posibilidad de un nuevo superciclo de materias primas que vivimos a inicios de los años? Bueno, Juan Camilo, muchas gracias. Estamos en un gran ciclo de auge de los precios de las materias primas. Lo que no sabemos es cuánto va a durar, pero en términos históricos estamos en unos niveles de precios bastante altos. Pensemos, por ejemplo, en el precio del carbón, un commodity del que casi nunca hablamos, pero que es importante para Colombia, es nuestro segundo producto de exportación. El carbón está a $150 la tonelada. Hace muy poco estaba por el orden de $40 la tonelada. Para un país exportador de carbón, pues esta es una magnífica noticia. El petróleo, que es el más frecuentemente mencionado, pues después de una caída muy fuerte durante la pandemia por cuenta de la caída en la demanda, ha visto una recuperación rápida, fuerte y sobre todo sostenida. Y los pronósticos indican, pues en esto hay obviamente mucha discusión, pero indican que el precio se va a mantener hacia el futuro en un rango de por lo menos entre 60 y $70. Eso significa que para Colombia, pues esta es una buena noticia. Sumémosle a esto el precio del café. El café, que llegó a estar a $2 por libra, que ahora ha bajado un poco, pero sigue estando en un nivel
bastante por encima, casi un 60% por encima de donde estaba hace un año. Y si uno empieza a mirar ya más la filigrana de los productos que exporta Colombia, las flores o los que están empezando, como el aguacate o el banano, todos estos productos están teniendo mejores precios. Si fuera por los commodities, estaríamos en un gran auge, porque pocas veces coincide que todos los productos están, digamos, en una situación tan favorable. ¿Va a durar esto un superciclo? ¿Va a tener esto las mismas connotaciones de ese periodo, digamos, del 2000 al 2008, que fue un periodo largo de altos precios de los commodities? Es difícil decirlo, es difícil anticipar un superciclo. Lo que está pasando ahora es que la economía mundial está rebotando, hay una demanda adicional de commodities en la China, hay también restricciones en la oferta, hay restricciones en la producción, ha habido unos fenómenos también particulares, por ejemplo, que han restringido la venta de carbón, para hablar de ese caso de Australia a la China. Entonces hay unos elementos coyunturales. Yo diría que pues debemos esperar que las cosas sean buenas, pero debemos planear para que esto sea algo que no dura un tiempo demasiado largo. Es decir, planear para un aumento de precios de los commodities que no necesariamente se va a mantener durante una década como el pasado, sino que simplemente nos va a ayudar a esta recuperación, porque después pues pueden venir aumentos en la oferta, en cualquier momento puede aumentar la oferta petrolera, y esto hace que los precios se moderen, de manera que no creo que debemos planear para una nueva fase de gran auge en los precios de los commodities. Algo que nos va a ayudar en el corto y mediano plazo, pero no necesariamente se va a mantener hacia adelante. Muchas gracias, doctor Cárdenas. Y ahora quisiera dar como un giro hacia los temas de política macroeconómica. Y desde luego aquí no podemos dejar de lado lo que van a hacer los bancos centrales o lo que están pensando los bancos centrales hacer, y sobre todo los principales alrededor del mundo, en sus decisiones de corto y mediano plazo. En ese sentido, sabemos que la Fed ha venido trabajando en la posibilidad de iniciar ese proceso de tapering o de sacarle un poquito el pie al acelerador, al giro de liquidez hacia el mercado. Y a diferencia de lo que sucedió en 2013, esta vez parece que Estados Unidos tuvo una combinación exitosa de política monetaria y fiscal que lo han llevado a la consolidación de su crecimiento económico en un muy corto tiempo, además de generar inflación. ¿Usted cree que la disminución en esos giros de liquidez y mostrar una visión tal vez más hawkish en su política monetaria será el camino correcto? ¿Se podrá alguna vez retirar realmente esos excesos de liquidez generados en la crisis del COVID y bueno, los que ya traíamos de antes? ¿Y qué implicaciones cree usted que podría traer ese tipo de visión en el mundo y en regiones como la nuestra, los emergentes, dado pues esto que planean hacer en el corto mediano plazo? No hay duda de que la economía mundial está sobreestimulada, es decir, frente a la crisis del COVID, la reacción de política económica ha sido poner en funcionamiento todos los instrumentos disponibles, política monetaria, política fiscal, para tratar de compensar la caída en la demanda asociada al COVID. Mientras subsista el fantasma del COVID, se va a mantener esa política. Y el COVID, desafortunadamente, no ha desaparecido. Ha tenido amagos de que está cediendo, de que está bajando, pero de repente aparece una nueva variante, aparece una nueva cepa y todo el mundo se vuelve a preocupar. Entonces, mientras exista ese elemento, no se van a retirar los estímulos. Yo creo que los estímulos se retiran cuando no solo la economía haya encontrado otra vez su ritmo de crecimiento prepandemia y se vuelvan a cerrar las brechas que se han abierto en términos del producto, sino cuando también se diga ya este no es un tema que genere preocupación o que nos vaya a dar en cualquier momento una sorpresa. Entonces, ¿qué significa esto? Que se va a hablar mucho del retiro de los estímulos, de cuándo va a comenzar, de que es necesario hacer ese retiro, pero no se va a actuar todavía. ¿Cuándo se actúa? ¿Cuándo se empiezan a retirar esos estímulos? Pues seguramente eso va a tener lugar en algún momento en el año 2022. Y especialmente el primero que va a dar la pauta y va a dar la seña es la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ya ha habido otros bancos centrales pequeños que han subido tasas de interés, pero esos son temas, digamos, marginales. Incluso en América Latina ya hubo un primer banco que subió tasas de interés, Paraguay la subió la semana pasada, pero eso es totalmente marginal. El mundo está pensando es cuándo va a empezar a subir la tasa de interés la Reserva Federal, y yo creo que eso no va a ocurrir
antes de terminar este año y probablemente será a comienzos del año entrante. Y en política fiscal, ahí sí que seguimos en una política de gran estímulo. Es que la semana pasada se aprobó, o se está aprobando, se aprobó ya en la Cámara de Representantes, se logró la concertación entre los demócratas y los republicanos por un paquete de más de 3 trillones, o billones para ponerlo en castellano, 3 billones de dólares en infraestructura. Entonces, esto pues aumenta obviamente más el déficit fiscal. Aquí estamos sorprendidos de que la deuda pública se subió 12 puntos del PIB, producto del COVID. En Estados Unidos la deuda pública se ha subido el doble, 25 puntos del PIB por cuenta del COVID. Entonces, ¿qué significa esto? Que la economía mundial está muy estimulada. Yo he sido un estudioso de los ciclos económicos colombianos y de la historia, y le enseño a mis estudiantes que hay 2 variables que determinan el ciclo económico en Colombia. Uno, los precios de los commodities, y otra, el acceso al financiamiento internacional, medido por las tasas de interés, los spreads, etc. Entonces, en este momento de altos precios de los commodities y de alta liquidez global, deberíamos estar en un gran boom. O sea, si pudiéramos aislar todo lo demás, separarnos de todo lo demás que está pasando, estos son los 2 elementos que han sido determinantes del ciclo económico de Colombia, y estos 2 están jugando a favor en este momento. O sea, si no crecemos más es porque hay otros elementos que tenemos que entrar a discutir y a conversar. Pero desde el punto de vista externo, las señales que estamos recibiendo son totalmente positivas. ¿Qué mejor para Colombia que tener una economía como la de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, en gran crecimiento, en gran recuperación, muy estimulada, y los precios de los commodities también muy altos, con unos términos de intercambio que casi nunca hemos visto? Pues Colombia en esas condiciones tendría que estar volando. Quería aprovechar ahí, doctor Cárdenas, ya que mencionó el frente fiscal, para ahondar un poquito más en ese tema, porque se empieza a hablar sobre la conveniencia de un ajuste. Ya lo estamos viendo con temas de reformas, más impuestos, después del gran esfuerzo que hicieron los países para paliar un poco los efectos de la pandemia. Como usted lo mencionó también, hay otros países que están hablando es de ya no estímulos de choque, como los que tuvimos durante el año pasado, sino más bien en ver hacia adelante si es que podemos tener un crecimiento o un estímulo permanente que ayude más bien a hacer que el PIB potencial sea más alto. Entonces, el caso de Estados Unidos con su plan a 10 años. Sin embargo, luego de la crisis del 2008-2009 y el impacto importante que tuvo el gasto fiscal en diferentes países a nivel global, vuelve a la mente el tema de la crisis fiscal en Europa. Entonces, ¿qué tan probable es tener hacia adelante una crisis fiscal de gran magnitud o algo al menos similar a esta que tuvimos en Europa en el pasado y en diferentes regiones a nivel mundial? Particularmente, ¿cómo nos vemos ahí los emergentes? Las reglas de juego no son justas en nada. Y en el frente económico sí que es cierto. Es decir, una cosa es lo que puede hacer Estados Unidos, una cosa es lo que puede hacer Japón, Alemania, el Reino Unido, y otra cosa el resto de los mortales, incluyendo los países de la periferia de Europa, que no están en una situación tan distinta de la nuestra, de las economías emergentes. Entonces, las reglas de juego en parte también reflejan una historia, una tradición, un legado, décadas, casi que siglos de desempeño y manejo económico que le dan credibilidad a los inversionistas. Eso le da grados de libertad a un país como Inglaterra o a un país como Estados Unidos. ¿Qué significa grados de libertad? Pues la gente sabe que a pesar de que la deuda de Estados Unidos haya subido mucho, pues esa deuda se va a pagar, nadie lo duda. A pesar de que Estados Unidos tenga un déficit fiscal gigantesco, la gente sabe que llega un momento en el que Estados Unidos cierra ese déficit fiscal. Entonces, eso les da esa libertad, ese espacio para tener esas políticas tan agresivas y que las pueden tener por un tiempo relativamente largo. No es la situación nuestra, no es la situación de un país como Colombia, donde el margen de maniobra, los grados de libertad son mucho más limitados. Entonces, aquí que estamos con una deuda de 67% del PIB, que es la mitad de la de Estados Unidos, una tercera parte de la de Japón, pues ya estamos teniendo a las calificadoras respirándonos en el cuello diciendo no, la deuda no puede subir más, ustedes ya tienen que empezar a bajarla. Y la respuesta es meta en la legislación colombiana de nuevo la regla fiscal y que la regla fiscal esté orientada precisamente a eso, a bajar la deuda. Entonces, esas son las realidades. Esas realidades pues hay que saberlas manejar, hay que tratar de dosificarlas, hay que tratar de negociarlas, hay que tratar de conseguir aliados para decir, mire, no se necesita reducir esa deuda tan rápido, el mejor aliado para nosotros ahí puede ser el Fondo Monetario Internacional, pero la deuda al final va a bajar. No sé,
La discusión va a ser qué tan rápido, la discusión va a ser a través de impuestos, a través de gasto, qué se va a hacer. Pero bueno, esa es la realidad. Entonces, nosotros no vamos a poder dar ese lujo de decir, bueno, mire, ya subió la deuda por cuenta de la pandemia para contrarrestar el ciclo económico. Pensemos ahora en subir la deuda para estimular el crecimiento potencial, que es lo que usted dice, Juan Camilo, de que pues en Estados Unidos ahora están diciendo, bueno, ya pasamos la crisis, ahora pensemos más bien en crecer más fuerte hacia adelante y resolver estos cuellos de botella de la infraestructura. Desafortunadamente nosotros no vamos a tener esa posibilidad de decir, ahora endeudémonos no ya para pasar este bache del COVID, sino endeudémonos para que la economía pueda crecer ya no al 4%, sino al 5 o al 6% por año. No tenemos ese espacio, no tenemos ese margen. Nos va a tocar hacer eso sin endeudarnos más. ¿Eso qué significa? Nos va a tocar ser más selectivos, priorizar mejor en qué vamos a gastar para poder aumentar el crecimiento potencial. No creo que vaya a ser a punta de más deuda. Bueno, y déjeme pedirle una ñapa en esta sección con una pregunta bien corta. ¿Qué visión tiene usted del dólar como moneda global? No, no del peso, No seguramente. de la tasa de cambio. Esa dejémosla para el final. Exacto, eso dejémosla bien. Pero después de toda esta emisión que ha hecho la Fed, ¿por qué no se ve materialmente más débil el dólar frente a otras monedas, incluso frente al oro? No, esa es una pregunta, digamos, que desafía cualquier lógica y cualquier forma de entender los determinantes de la tasa de cambio. O sea, todos nos enseñaron que la tasa de cambio nominal, que es la que usted me está preguntando, al final del día dependía de la cantidad de dinero. O sea, puede que no en el cortísimo plazo, no hoy ni mañana, pero si yo duplico la cantidad de dinero o la base monetaria, pues en algún momento se va a reflejar eso en que la moneda pierde valor, cosa que no ha ocurrido en los Estados Unidos. La respuesta que yo le daría es, frente a la incertidumbre, que hoy vivimos en un ambiente de mucha incertidumbre, entre otras cosas originada por la incertidumbre alrededor de la pandemia, pues más allá de la política monetaria, la gente confía es como en las instituciones y confía en la solidez de una economía, confía en qué tan creíble es el manejo económico de un país. Y todo eso es bueno para Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país pues, que genera e inspira ese nivel de confianza. Entonces, en medio de tanta incertidumbre, a pesar de la gran emisión monetaria de Estados Unidos, la gente sigue considerando que el dólar es un excelente refugio para escampar, para no tener, para no estar expuesto a demasiados riesgos. Entonces yo creo que ese factor pesa y ese factor no cambia de un día para otro. Entonces yo no pienso que el dólar vaya a tener una fuerte devaluación en los próximos meses o incluso en los próximos años. Yo creo que esto que ha pasado es reflejo de algo muy estructural, muy fundamental. Entonces no le apostaría a una devaluación del dólar, que es lo que diría la teoría económica. La teoría económica, sin los elementos institucionales de confianza, de credibilidad, debería decir mucho dinero en un país, pérdida de valor de la moneda de ese país. Parece ser que la teoría en este caso no es tan cierta. Tenemos entonces un contexto internacional en términos macroeconómicos favorable y sin embargo Colombia no termina de reaccionar positivamente frente a esos estímulos o a esos eventos. Daniel, ayúdanos a preguntarle al doctor Cárdenas un poco sobre este fenómeno y lo que vemos hacia adelante. Perfecto. Bueno, buenos días a todos nuevamente. Y parto por decir que ese tema del dólar pues, nos aburre a todos los economistas y he venido pensando plantear que eso debería salir de pronto de la injerencia del área de investigaciones, porque el bullying de James, por ejemplo, es permanente al no acertar. Es una cosa increíble, que siempre es una cosa diferente la que hace que uno no acierte. Bueno, no, doctor Cárdenas, hablando un poco de la economía colombiana, quiero empezar por el lado relativamente favorable. Uno ve la economía colombiana y es una economía relativamente estable. Uno se sorprende al ver que Colombia en 115 años, desde que tenemos la serie por allá la más larga que tenemos desde 1906, solamente ha registrado 4 contracciones anuales. Y eso no es normal. De hecho, yo miraba cómo desde 1980, con las series del Fondo Monetario Internacional, hay en promedio en Latinoamérica 8 o 9 contracciones anuales en tan solo pues, ese periodo de tiempo. Y aquí estamos hablando de más de 100 años con solamente 4.
Eso implica, por ejemplo, que en la crisis 2008-2009, si mi memoria no me falla, solamente hubo como 6 o 7 países del mundo que no se contrajeron, uno fue Colombia. Cuando cayó el precio del petróleo 2014, la mayor parte de exportadores de petróleo se contrajeron, no Colombia, ¿no? Mi pregunta es entonces, doctor Cárdenas, ¿a qué se puede atribuir como esa relativa estabilidad? Inclusive ahora, en la pandemia, Colombia es uno de los países, primero, que menos se contrajo en el 2020 y que más rápido está creciendo, por lo menos cuando se le compara con el 2019, limpiando el efecto de la pandemia. Y quiero hacer un énfasis particular que incluso a nuestros clientes me la paso mencionándolos y en los reportes y en las presentaciones, y es que Colombia implementó el segundo paquete fiscal más pequeño de Latinoamérica, después de México, por lo menos de los países grandes, pues por nuestras mismas restricciones fiscales, y no permitió el retiro de ahorros pensionales como sí pasó en Chile y Perú. Entonces, aún sin esos grandes apoyos, Colombia está creciendo mejor que otros países de la región. Ese panorama, ¿uno cómo lo puede explicar y esa tendencia de crecimiento en Colombia, doctor Cárdenas? Bueno, aquí hay dos cosas. Hablemos de esta visión histórica de largo plazo y hablemos un poquito de la coyuntura. En la coyuntura, yo creo que estamos en el lote, vamos ahí en el grupo, o sea, el mundo este año va a crecer al 6%, América Latina va a estar por ahí también, y Colombia va a estar un poco por encima, digamos 7, pero digamos que no es que en la salida de la crisis del COVID aquí hayamos tenido un desempeño estelar y que estemos, de que nos despegamos del lote, mejor dicho, que somos Egan Bernal. No, vamos ahí con el equipo, bien. Y también cuando caímos el año pasado, pues caímos con el grupo, o sea, todo el grupo cayó y la nuestra pues no fue la peor, pero tampoco fue la mejor, es decir, hemos tenido un desempeño promedio en medio de esta crisis del COVID, pero históricamente usted sí tiene toda la razón. Históricamente, nosotros somos un país excepcional. O sea, no, es una cosa que realmente hay que destacar. Usted lo decía, desde que tenemos sí, estadísticas, que es por allá desde 1906, solo 4 años, o sea, 2 en la crisis de los años 30, 1999 y ahora 2020. Y pare de contar. Y si usted se hace esa cuenta para Chile, por ejemplo, que es un país que siempre se pone como referente, son por lo menos 10 años de caídas en ese periodo de 100 años. Argentina, solo desde el año 50, 20 años de caída. 20 años. O sea, mejor dicho, lo de Colombia es excepcional. Y Perú aquí de 8, nuevo, por si acaso, Perú 8. Perú 8. Mirando. Aquí volvemos al tema de si la teoría económica nos permite explicar esto. Evidentemente no, porque los instrumentos de política, pues todos los países los tienen. Entonces, ¿cuál es la habilidad especial que tiene Colombia? ¿Qué es lo que hace que Colombia sea un país que en esto tenga un mejor desempeño? Y yo creo que esto, pues para los que lo han estudiado, tiene que ver con algo que es más de ADN, es más de la forma como se maneja Colombia. Entonces, Colombia es un país pues que tiene muchos antagonismos, muy polarizado, cada cierto tiempo surgen los temas que dividen al país, hay obviamente un debate político muy intenso, pero en materia económica, a la hora de la verdad, no tanto. A la hora de la verdad, cambian los gobiernos y se mantiene la política económica. Entonces, la pregunta que hay que responderse es eso, ¿por qué es así? Y yo diría que eso tiene mucho que ver con la forma como se desarrolló. Esto tiene raíces históricas y nos podríamos echar pues aquí horas y horas hablando de eso, pero le voy a echar una teoría. Hace por ahí 20 años hay un politólogo muy famoso, muy conocido de Harvard que se llama Robert Bates, que dijo, mire, los cafeteros en este periodo de 100 años, porque estamos hablando de 100 años, han sido centrales en el diseño de la política en Colombia porque han sido el elector de centro y ese es un elector que premia la estabilidad porque el café ha tenido ciclos, entonces eso le generó un ADN a Colombia de que el elector que era central, determinante en las elecciones, el de la mediana, llamémoslo así para ponerlo en términos estadísticos, ese elector quería estabilidad y quería que le bajaran un poco al auge y le recuperaran la economía en la época de la crisis. Y eso lo fueron incorporando los gobiernos que tenían que atraer a ese elector de la mediana. Entonces el ADN colombiano se armó alrededor de eso. Ya el café no es tan importante, pero seguimos siendo un país donde se premia que en las épocas de auge
pues no se gaste más de la cuenta y en las épocas de crisis el gobierno entre y compense y la política monetaria también compense. Entonces, y eso no ha cambiado, porque los gobiernos de turno mantienen ese principio, esa filosofía. Cambian los tecnócratas que ejecutan esas políticas, pero la visión sigue siendo más o menos la misma. Es la única explicación que le puedo dar, pero es una explicación importante y es una pregunta relevante porque la pregunta es, ¿seguirá siendo así eso? ¿Seguirá Colombia siendo el país que tiene ese ADN y que por lo tanto la economía no nos va a dar sorpresas? ¿O llegará a un punto donde la política domine todo y empezamos a tener bandazos como se ven en otros países? Lo estamos viendo, pues lo hemos visto toda la vida en Argentina, lo empezamos a ver en Perú, es decir, ¿va a pasar eso? Signo de interrogación. Yo espero que no, pero tenemos que estar preparados para que eventualmente pueda ocurrir. Esperemos que no, realmente. Bueno, entremos al punto tal vez álgido, complejo, el desafío más grande del país en lo económico que tiene que ver con la estabilidad fiscal, ¿no? Y usted bien mencionaba, vamos ya para casi 70 puntos del PIB en términos de endeudamiento, pero por otro lado tenemos una situación social un poco más sensible en lo reciente como resultado de la pandemia en buena parte. Más de 3 millones de personas salieron, más bien entraron, ingresaron a la pobreza el año pasado, y mirando los datos de empleo, tenemos más de 2 millones de personas que perdieron el empleo durante la pandemia y aún no lo recuperan. Entonces la pregunta es, doctor Cárdenas, ¿cómo alcanzar ese equilibrio adecuado, eficiente, entre la necesidad de satisfacer unas mayores demandas sociales y enfrentar esta situación pues, que nos ha dejado también la pandemia, y al mismo tiempo velar por preservar la estabilidad macroeconómica y en particular en un contexto de menor crecimiento y mayor endeudamiento? Ese equilibrio no es fácil. ¿Cómo alcanzarlo? ¿Usted cómo se lo imagina? Bueno, pongamos un poquito de cifras sobre la mesa. Colombia ha sido un país, producto de esta tradición de la que estábamos hablando, de un déficit fiscal siempre pues, muy moderado. Aquí no ha habido déficit por mucho tiempo de esos que se han visto en Brasil, por ejemplo. En Brasil conviven permanentemente con un déficit fiscal de más de 5% del PIB. Aquí eso es rarísimo. Y eso que es rarísimo, pues ocurrió el año pasado y está ocurriendo este año. El año pasado el déficit fiscal, si no recuerdo mal, 7.6% del PIB y este año 8.6% del PIB. Es decir, un punto más. De hecho, este año sería 10% del PIB si no fuera por la venta de las acciones de ISA a Ecopetrol. Entonces son unos déficits muy grandes. El año entrante, el déficit va a seguir bastante elevado. El año entrante, pues el pronóstico del marco fiscal de mediano plazo es más de 7% del PIB. Entonces, estamos hablando ya de 3 años seguidos de un nivel de déficit fiscal enorme. Entonces, ¿qué está diciendo el gobierno? En esta ley que entra ya a discusión en las comisiones económicas del Congreso, ya hay un proyecto de articulado, ya hay una ponencia para aprobarse en las comisiones económicas, está diciendo, mire, no, bien, esto del déficit del 2020, 21 y 22 es producto de la pandemia y no teníamos otra alternativa y tienen razón, había que manejar la economía con ese déficit para tratar de evitar una crisis mayor. Pero lo que está diciendo la ley es, el próximo gobierno, ya de una vez, le vamos a dejar la ruta para reducir el déficit. Entonces, del 10% del PIB, porque quitemos lo de ISA que no se va a repetir, del 10% del PIB este año, tienen que llegar a 3% del PIB, Daniel, 3% del PIB en promedio en 2023 y 24. Entonces, digamos que 23 es como 4% del PIB, 24 y 25, 3% del PIB. 3, o sea, bajar de 10 a 3. ¿Eso qué significa? Que según esta ley que se está aprobando, el próximo gobierno los candidatos pueden decir todo lo que quieran en estos próximos meses, pero si esa ley se va a cumplir, el próximo gobierno es un gobierno de ajuste, de reducción del déficit. La tarea de ajuste no va a quedar hecha, va a quedar, digamos, sembrada una semilla, que es esta reforma que generaron unos ingresos, pero los ingresos que genera esta reforma a futuro seguro son 1% del PIB. 1% del PIB frente a reducir el déficit de 10 a 3. Digámosle que si la DIAN le mete toda la eficiencia al caso y logra lo que se está diciendo en la ley, que es digamos que es imponderable,
sería 1,5% de ingresos fiscales adicionales en el 2023, lo que se está aprobando hoy. Todavía queda mucho terreno por recorrer para bajar el déficit de acuerdo a lo que diría la nueva regla fiscal. Conclusión, vamos a tener que hacer un ajuste. Entonces usted me pregunta, ¿cómo se concilia ajuste con necesidad de recuperación económica, de inversión para aumentar el crecimiento potencial? ¿Y cómo se concilia ajuste? ¿Cómo vamos a conjugar esa palabra con el estallido y la explosión social? Que lo que pide es más apoyo, más subsidios, más matrícula cero, más subsidio a la generación de empleo. Es una verdadera cuadratura del círculo lo que tenemos que hacer. Ojalá que eso quede en manos expertas, porque lo más fácil para cualquiera que no sea versátil en estos temas es decir, ¿sabe qué? Cambien esa ley, la ley que estableció la reducción del déficit, porque eso es incumplible. Yo creo que se puede hacer, pero requiere mucha habilidad y sobre todo requiere conocimiento económico de un lado y también capacidad de buscar los apoyos políticos para poder llevar la economía en esa senda. Ahí es donde nos vamos a jugar el futuro. Pues de hecho, profundicemos en eso, porque digamos que la gente se pregunta, siempre digamos en las conversaciones es, oiga, llevamos años hablando de la necesidad de una reforma estructural. Yo soy de los que piensa que realmente en gobiernos anteriores, lo incluyo a usted, se hicieron muy buenos ajustes que iban en la dirección correcta, pero al final como que no era suficiente, ¿no? Bien sea por una razón u otra, de pronto la reforma no era tan grande, después se nos vino lo del petróleo y pues para acabar de completar la pandemia, en fin, nunca es suficiente. Entonces las preguntas que empiezan a surgir por parte de los inversionistas y por ejemplo, sobre todo del sector corporativo, es, hombre, todos tenemos claros, como usted lo acaba de mencionar, que hacia adelante viene más ajuste. ¿Qué tipo de propuestas podrían ser incluidas en una nueva reforma que uno se imagine en los próximos años, más allá de la que se está aprobando ahora? En particular porque hay que reconocer que cualquier tipo de propuesta que de alguna manera busque ampliar las bases tributarias de las personas naturales o el IVA, ¿no? Como sucedió, pues hombre, cuenta con una muy poco apoyo y es casi inviable políticamente hablando, ¿no? Entonces uno como que dice, bueno, esto parece que más o menos uno sabe lo que hay que hacer, por dónde hay que aumentar el recaudo, pero políticamente es difícil. Entonces uno también se pregunta, lo primero, ¿qué medidas uno se esperaría en una reforma siguiente del próximo gobierno? ¿Por dónde podría venir? Y segundo, ¿qué condiciones tendrían que cumplirse para que sea viable la reforma que necesitamos? No sé si para llegar al 3% del PIB, pero por lo menos sí para volver la deuda a una senda sostenible, ¿no? Bueno, eso nos da pie para hablar de un tema grueso. Y es, yo desde que tengo memoria he oído hablar de la reforma estructural. Y la reforma estructural es un mito. Es un mito porque cada quien tiene su idea de qué es la reforma estructural. Hay gente que dice y lo escribe y uno ve los editorialistas y que es que artículo número 1 de esa reforma estructural, deróguese la totalidad del estatuto tributario. Artículo número 2, créese un IVA de tal tarifa y dicen que con un IVA del 13 o del 14% para todos los bienes y servicios de la economía, entonces se va a recaudar más. Redúzcase la tarifa del impuesto de renta del 35 que va a quedar ahora, redúzcase al 25, ¿no? Y que no más, y que no tenga nada más y tal. Eso es un imposible. Eso es un imposible porque es un salto al vacío. Un gobierno, ¿por qué va haciendo ajustes en el margen? Porque tiene que ir calibrando cuáles son las necesidades fiscales y tiene que proyectar bien esas necesidades fiscales. Si mañana se decide quitar todos los impuestos y decir vamos a tener una tarifa plana para tal cosa, una tarifa plana para lo otro, es difícil hacer ese cálculo, es muy arriesgado. Entonces, un gobierno que lo que está es midiendo el déficit, midiendo que no se endeude más, tiene que ir monitoreando sus ingresos de una manera, digamos, que le permita más capacidad de predecir. Segundo, la política. La política es fundamental. Y lo que nos está enseñando el proceso político colombiano es que las reformas se van haciendo incrementales, se van haciendo poco a poco. ¿Por qué? Porque la política también tiene una restricción y es el Congreso, y lo estamos viendo ahora, es el centro de discusión en medio de
los debates de la reforma tributaria y empiezan a surgir una cantidad de proposiciones y uno dice, pero ¿por qué hay tanta proposición y por qué algunas se aceptan y por qué porque la política hace eso, la política genera eso. Entonces, yo diría que lo que nos ha enseñado la historia es aquí hay un proceso gradual de avances y retrocesos, afortunadamente más avances que retrocesos, pero también ha habido cosas que se han hecho que ha sido necesario recogerlas. El mejor ejemplo es lo que pasó con las reformas del 2018 y 19, trataron de bajar muy fuerte el impuesto de renta y fue necesario, la realidad nos enseñó que había que volverlo a subir. Fíjense, yo hubiera preferido que se hubiera quedado el impuesto de renta a las sociedades en 33%, como lo dejamos en el 2018. Este gobierno decidió bajarlo a 30 para después terminar subiéndolo a 35. Entonces, digamos que ahí hay unos bandazos que no son necesarios. Yo creo que es mejor haber mantenido el 33 por más tiempo. Pero si usted mira, aquí hay un proceso de mejoramiento. El régimen simple, que es para hablar del monotributo, se introduce de una manera, se ha ido perfeccionando. La factura electrónica se introduce de una manera, se ha ido perfeccionando. Entonces, es un proceso. Y yo diría que aquí no vamos a ver un borrón y cuenta nueva. Creo que eso es utópico. Creo que eso no va a pasar por razones políticas y por razones técnicas. Pero doctor, yo tengo una pregunta, porque hablamos siempre desde el lado del ingreso. ¿No hay un espacio para repensar, reestructurar el Estado por el lado del gasto? ¿O eso básicamente es políticamente inviable y por lo tanto nos concentramos por el lado de reformas tributarias incrementales? Yo creo que la respuesta al ajuste que viene hacia adelante, próximo gobierno, va a ser una respuesta más de gasto que de ingresos. ¿Por qué? Porque en ingresos no hay mucho espacio. Pues la reforma tributaria que buscaba realmente aumentar mucho los ingresos, 2,5 puntos del PIB, la que presentó el exministro Carrasquilla, pues encalló, y encalló de una forma abrupta y con una, digamos, generando una situación social pues que pone a tambalear a cualquier gobierno, a este y al que le toque. Entonces, el país va a ser muy prudente en esa discusión tributaria, va a ser muy, muy prudente, porque también aprovecho para decir acá, ningún gobierno el 7 de agosto del 2022, viendo el abanico de opciones, va a tener unas mayorías tan contundentes y abrumadoras en el Congreso como para decir, tengo el capital político para hacer cosas muy audaces, por lo menos en materia de ingresos. Entonces, eso va a poner la discusión más en el foco del gasto, como dices tú, James. Y creo que va a ser necesario introducir en Colombia un principio que todavía no se ha inaugurado en nuestro país, que es el de presupuesto base cero. En el gobierno colombiano se presupuesta siempre sobre la base de lo que pasó en el año anterior. Y la conversación sobre presupuesto es ¿en cuánto se va a incrementar mi presupuesto? No si el programa que se está manejando en el Ministerio de Agricultura o en el Ministerio de Trabajo o en el Ministerio de Educación realmente es algo que vale la pena, que está aprobado, que el análisis de evaluación de impacto ha dado muy positivo, entonces sobre esa base se le decide meterle más recursos. No, aquí la discusión es en cuánto se va a dar el incremento para cada quien, sin entrar a discutir esa base. Vamos a tener que pasar a un presupuesto base cero, es decir, todo programa tiene que demostrar para recibir recursos que es un programa que tiene un impacto, bien sea desde el punto de vista multiplicador sobre la actividad económica o desde el punto de vista social, de redistribución, un impacto muy positivo. Y sobre esa base asignarle recursos, porque si no, no vamos a lograr ese ajuste. Esa es la oportunidad para depurar ese presupuesto y sacar una cantidad de programas que no están haciendo tanto. Hay unos que son fundamentales, por ejemplo, Familias en Acción, Ingreso Solidario, eso es fundamental, o la educación a la primera infancia es fundamental, o la gratuidad en la educación, fundamental, pero hay muchas otras cosas que la mayoría de la opinión no es consciente, no sabe, no tienen esa escala, pero están ahí en los presupuestos y eso hay que, pienso yo, debatirlo y el ajuste del próximo gobierno es en muy buena parte un ajuste de lograr más eficiencia en el gasto público. Clarísimo. Arnoldo, ¿cómo traducimos esto? ¿Cómo lo bajamos al ambiente de las inversiones? Muchas gracias. James, un saludo a todos y nuevamente, doctor Cárdenas, un agradecimiento especial por este acompañamiento. Me corresponde hacer de pronto las preguntas que son menos políticamente correctas, ¿cierto? Aquí queremos condensar un poquitico lo que hemos conversado a partir de la economía internacional y la economía local con la responsabilidad directa que tenemos nosotros acá en Credicorp Capital en función
de nuestros inversionistas y las necesidades que tienen, y sobre todo de conciliar este panorama con lo que es la gestión patrimonial, ¿no? Y empezando por eso, yo creo que con Juan Camilo vimos, y en la sección internacional, pues vimos toda esa tendencia de política macro internacional. Con Daniel, pues, todos los desafíos que hemos tenido desde el lado colombiano en materia fiscal. Y la primera pregunta va en torno a que la economía global ha encontrado en la reducción de tasas y la política monetaria expansiva como la medicina estructural, y es digamos, es un antibiótico que cada vez como que cobra menos efecto, ¿no? Entonces, cada vez los estímulos son más grandes y cada vez las reducciones de tasas de interés son necesariamente más bajas para poder producir un impacto en el crecimiento. Y la pregunta va a que estructuralmente hemos tenido tasas de interés reales y nominales en la economía que vienen en descenso, con algunos ciclos, ¿no? Algunos momentos en los que corrigen al alza, otras veces se desvían de manera muy fuerte, pero estructuralmente desde 1300 hasta hoy las tasas reales han estado en descenso. Tenemos un cambio en la política fiscal norteamericana, ¿cierto? Que eso es como un viraje que uno de pronto es algo diferente. Pero la pregunta va a que en un entorno de esta naturaleza, a pesar de que Colombia ha perdido su grado de inversión como lo conocemos todos, si estos repuntes en las tasas de interés que hemos visto recientemente es más que un tema de alarma para el país, constituyen una oportunidad de cara a nuestros inversionistas, de cara al inversionista internacional, en un contexto en el cual pues, los gobiernos en el mundo pues, cada vez requieren de estímulos más fuertes para poder producir un impacto macroeconómico. Entonces, la pregunta va en torno a eso. Tenemos tasas de interés hoy ligeramente un poco por encima, algunas presiones inflacionarias que vienen por el lado internacional, pero estructuralmente lo que tenemos históricamente es tasas de interés nominales y reales a la baja. ¿Es esto una oportunidad de cara a nuestros inversionistas? Gracias, Arnoldo. Déjame entro al tema con una reflexión general y después aterrizo ya en el tema puntual de tasas de interés y, digamos, de mercado de capitales y particularmente de renta fija. Colombia tiene una oportunidad y la oportunidad yo la veo muy clara. América Latina está muy en problemada. Está más en problemada que nosotros. Nosotros tenemos dificultades, pero todas las dificultades las podemos resolver haciendo uso, entre otras cosas, de esa tradición, de ese ADN, de un manejo pragmático. Mientras que uno lo que ve en otros países es una situación pues ya bastante irreversible, una situación, digamos, de un deterioro, una espiral de malas decisiones. Bueno, el mejor ejemplo es tu país, James. Lo que uno ve es esto es el prólogo, la antesala de una situación muy mala porque va a ser un manejo muy errático, o sea, que no ha pasado un mes del nuevo gobierno y ya se está hablando de la renuncia de 3 ministros. Entonces, Colombia tiene la oportunidad de destacarse, tiene la oportunidad de mostrarse como el país en esta parte del mundo que es más atractivo y que es más confiable, en medio de un panorama en general difícil y complejo. Entonces, yo creo que hay mucha gente que está mirando la coyuntura, está leyendo las encuestas de opinión, las encuestas de las candidaturas del próximo año, y sobre esa base está haciendo una cantidad de inferencias y sacando una cantidad de conclusiones que a mi modo de ver no son válidas, no son válidas. Esto hay que mirarlo con una visión de más largo plazo. Y Colombia puede ser un país que resulte mucho más atractivo a futuro de lo que ha sido en los últimos años, porque se va a diferenciar más de los demás. Entonces, no tiren la toalla, no descarten a Colombia como un país muy, muy atractivo para la inversión. Y eso lo están haciendo ya algunos inversionistas. Uno mira los flujos de capitales y uno ve que hay ingreso, y uno ve que aquí, para alguien que tenga un portafolio y que quiera comprar un papel a 10 años, pues la rentabilidad de los papeles para el riesgo asociado a Colombia es muy buena, es muy buena. Es que en Europa estamos hablando de proyecciones de tasas de interés negativas por mucho tiempo, producto de esos estímulos de los que estábamos hablando hace un momento. Entonces, si aquí hay un inversionista que puede poner sus
recursos al 7% a 10 años, en un país confiable, estable, predecible, pues es una excelente oportunidad. Entonces hay muchos inversionistas que seguramente están viendo esas opciones. Ahora, tú me preguntas específicamente, Arnoldo, sobre el tema de tasas de interés. Entonces hablemos, tasas de interés son muchas cosas, pero digamos que las tasas de interés tienen como dos anclas. Una, las tasas de política que fija el Banco Central. Entonces, esa tasa está en un nivel históricamente bajo, está en términos reales negativos. Esa tasa está al 1,75, con un país con una inflación del 3,97, 4%. O sea, tenemos una tasa negativa de 2,25, o sea, una tasa que casi nunca hemos tenido una tasa tan negativa. ¿Qué quiere decir eso? Pues que lo único que podemos esperar de aquí en adelante es que suba esa tasa. ¿Cuándo? Pues en algún momento a final de este año, dependerá mucho de lo que siga pasando con la inflación, pero la inflación ha subido rápido. Entonces yo creo que la tasa de interés, pues en los próximos 2 años, para no ponerle una fecha de cuándo, en los próximos 2 años pasa de 1,75 a 3,75. Y lo hará a la colombiana, que es gradualmente, no todos, no unos aumentos en unos saltos grandes, sino más bien de a 25 puntos básicos por cada incremento. El otro ancla de tasas de interés, que está relacionado, pero no tanto, es la tasa de interés de los papeles del gobierno, de los TES. Entonces, la tasa de los TES, digamos que ha tenido esa tendencia al alza y la tasa de los TES es la que realmente guía muchas de esas decisiones de inversión de los portafolios internacionales. Y yo pues lo que diría sobre esa tasa es que es una tasa que para un país que sea confiable, para un país que tenga buen manejo económico, es una tasa que será muy atractiva para los capitales extranjeros. Entonces vamos a seguir recibiendo, pasado el COVID, vamos a seguir recibiendo capitales extranjeros, lo cual quiere decir que si hay mucho apetito, mucha demanda por esos papeles del gobierno y se empieza a bajar el déficit fiscal y se empieza a bajar la deuda, pues esa tasa va a bajar. Esa tasa va a bajar. O sea que el que se meta hoy en esos papeles, pues con el tiempo, no digo que mañana, ni en un mes, ni en 2, pero con el tiempo, pues esas inversiones seguramente se van a valorizar. Sí ocurre lo que siempre ha ocurrido en nuestro país. Por eso vuelvo a la pregunta inicial. Si aquí lo que estamos es en un cambio de régimen y que viene es algo donde los economistas y la tecnocracia queda desbancada y la economía va a quedar al vaivén de lo que diga la política y ya cambiamos de mundo, pues ese es otro escenario. Pero yo sigo apostándole a que el país, independientemente de esta volatilidad política, la polarización política, etcétera, sigue por su ruta de un manejo económico serio, responsable, tecnocrático, si lo quieren llamar así. Doctor Cárdenas, ahora, cuando uno mide un poco el termómetro de los inversionistas, pues clientes nuestros, y la verdad es que uno siente un poco más de temor producto de lo que pasó pues en abril y a partir de ahí, ¿no? Y esa retoma de la confianza ha sido lenta. Y yo creo que ¿qué opina usted de eso y cómo lo ve hacia adelante, ¿no? Porque sí hemos visto una especie hubo cierto temor a partir de la pandemia. Creo que las reacciones finalmente fueron bastante rápidas en términos del mercado de capitales y los instrumentos de política pública que ayudaron a retomar esa confianza. Pero producto de la crisis política o esta polarización sí ha dejado, es una percepción mía personal, un poco de temor hacia adelante. ¿Cuál es su opinión? Es que también, y no hemos hablado de esto y casi que debimos haber hablado de primero, la pandemia. Es que nosotros estuvimos en el peor momento de la pandemia hasta hace 3 semanas o un mes. O sea, eso no nos dejaba ver nada. ¿Por qué? Porque estábamos en los niveles de casos más altos del mundo, el nivel de muertes más alto del mundo, una vacunación que arrancó tarde y que fue lenta. Pero bueno, la buena noticia es, si ustedes miran hoy las cifras de la pandemia, han mejorado muchísimo. O sea, nosotros pasamos de llegar a picos de 800 personas fallecidas por día, ya hemos estado cerca de 100. El número de casos, también la reducción ha sido como en esa misma proporción. La vacunación, ya vamos a ser cercanos al 66% de la población habiendo recibido al menos una vacuna. En fin, entonces, la verdad es que lo que ha pasado en los últimos días está dejando un poquito de lado ese foco y esa gran preocupación y esa angustia de todos con el tema de la pandemia. No es que ya estemos al otro lado, porque seguimos pensando en la variante Delta y que está haciendo
Pues la variante Delta, ¿qué está haciendo? Está subiendo el número de casos, lo está haciendo en Estados Unidos, lo está haciendo en el Reino Unido. Afortunadamente, casos que no se traducen en fallecimientos, porque la vacuna sí protege en ese sentido. Entonces, digamos, pero estamos diciendo, bueno, ¿cuándo va a llegar acá y qué efectos va a tener la variante Delta, etcétera, etcétera? Pero aparte de eso, la situación hoy es muchísimo mejor que hace unos meses. Entonces, yo creo que esto ayuda a recuperar la movilidad, es decir, que la gente sale otra vez de sus casas, vuelve a las oficinas, vuelve al comercio, vuelve a los restaurantes, vuelve a viajar, y eso genera esa reactivación y genera esa confianza. Entonces, yo creo que estamos como en ese punto donde la economía empieza a despegar. Pero yo decía el otro día, ¿cómo caracterizar esta situación? Hay recuperación, claro, el dato del segundo trimestre es espectacular, nos estamos comparando con un pésimo segundo trimestre del 2020, pero el resto de este año va a ser bueno, va a tener un buen crecimiento, va a haber recuperación, pero hay recuperación con preocupación. No es una recuperación como que, oiga, ya, listo, ahora sí ya queda resuelto este problema. Hay todavía preocupación y eso es como tener un pie en el acelerador y otro ahí en el freno como por si acaso. Entonces, preocupación está de la mano, tenemos que conjugarla con recuperación. Atando los dos temas y la pregunta con relación al interés y las oportunidades en Colombia, yo creo que voy a hacer la pregunta políticamente incorrecta, ¿cierto? De cara a los próximos 12 meses, porque yo creo que ha sido un escenario cargado emocionalmente de muchas cosas, de la incertidumbre del COVID, de la sorpresa que nos trajo la calificadora y a esto se suma todos los episodios que vimos de marchas que pusieron, digamos, paralelo a lo que pasó en Perú y en Chile, a todas las personas a pensar sobre el futuro económico del país y la dirección que va a tomar, ¿cierto? Y bien es cierto que Colombia ha sido un ejemplo a nivel mundial en la redacción de su constitución, en sentar muchas facciones y actores en una carta que le dio participación a todo el mundo con unas rigideces presupuestales y fiscales que nos puso ahí, que no nos gusta mucho de pronto a los economistas. Siente uno que hay una estabilidad institucional en el país y que esa carta medianamente está bien redactada y le da inclusión a muchas personas. Pero hablemos de lo que le inquieta a todo el mundo. Hay un nerviosismo grande porque este país tome un viraje distinto. Y hay algunos candidatos que naturalmente están liderando en algunas encuestas y no con las visión más ortodoxa sobre el manejo, digamos, de la economía. ¿Qué garantías? En un peor escenario, si se produjera y se manifestara, digamos, un escenario de esta naturaleza, al día siguiente todos en Colombia vamos a tener que salir a seguir trabajando. ¿Qué debe hacer el país? ¿Qué debe hacer las instituciones para dar esa garantía? ¿Y qué tan fuerte realmente es esa institucionalidad colombiana? Bueno, para reforzar el mensaje de confianza, nuestro país tiene dos pilares institucionales. Uno se llama Junta Directiva del Banco de la República, otro se llama Corte Constitucional. Esos dos pilares institucionales son pilares con los cuales cualquier gobierno tiene que trabajar. Ningún gobierno tiene la capacidad de llegar a poner la junta directiva que le antoje ni la Corte Constitucional que quiera. Tiene que trabajar, puede hacer cambios en el margen. El ordenamiento nuestro establece pues que son periodos de 4 años en la Junta y 8 años en la Corte. Entonces, ningún presidente llega y tiene control. Y esos dos pilares son un gran blindaje para el país. Son una gran protección. Por ejemplo, si llegara un presidente que dice, mire, esto de bajar la deuda no tiene sentido, esto de pensar que los mercados internacionales se nos pueden cerrar si no nos comportamos bien en materia fiscal, tampoco tiene sentido, porque aquí tenemos al Banco de la República que nos va a prestar la plata y va a emitir, pues se encuentra con una norma constitucional que es con que uno solo de los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República esté en desacuerdo. Eso no se hace. El Banco de la República no le va a prestar al gobierno para financiar un déficit creciente y una deuda al alza. Puede decidir hacer reformas por la vía del legislativo que
comprometan la sostenibilidad fiscal, por ejemplo, gastos desbordados, presupuestos exagerados. Y siempre estará la Corte Constitucional como un garante de unos derechos fundamentales. Y además de un criterio que hoy está en nuestra Constitución, que es el criterio de sostenibilidad fiscal. Entonces, Banco República, Corte Constitucional, son esos pilares que nos deben dar mucha seguridad y nos deben generar confianza. Alguien podría decir, bueno, pero aquí ya hemos visto que si un gobierno se reelige, entonces, al paso del tiempo, ya si son periodos de 8 años de un gobierno, puede llegar a tener mucha influencia sobre la composición de la Junta del Banco de la República o la Corte Constitucional. Pero eso requeriría reintroducir la reelección presidencial en el ordenamiento jurídico colombiano, que no existe. La Corte Constitucional ya dijo que ese tema no se puede tocar por la vía de un acto legislativo, es decir, no lo podría aprobar un Congreso. Así el próximo Congreso esté, digamos, ya trabajando alineado con el próximo gobierno y que el gobierno dice yo quiero volver a poner la reelección, eso tendría que ir al constituyente primario, ya no lo puede sacar el Congreso como acto legislativo. Entonces habría que hacer una votación donde se requiere el que todos los colombianos salgamos a decir que sí, que efectivamente hay que aprobar nuevamente la reelección. Yo eso lo veo remoto y difícil. Entonces yo creo que tenemos unos blindajes que hoy nos deben dar cierta seguridad y cierta tranquilidad. Bueno, doctor Cardenal, yo voy a tratar de meter como varias en una, empaquetar para hacer eficiente el tiempo. Y es que han llegado 2 preguntas de nuestros asistentes hablando un poco del tema empleo, creación de empresas y exportaciones, ¿sí? Entonces yo quiero un poco juntar todo. Digamos, la pregunta, principal o el denominador de las preguntas es ¿qué políticas pueden contribuir a la creación de empresas y empleos, ¿no? Y además, de pronto, empresas que estén dadas a la vocación exportadora. Y ahí yo introduzco una nuestra que estaba por hacerle, y pues Colombia es un país reconocido por pues, los famosos déficit gemelos, ¿no? El déficit fiscal y en cuenta corriente. Ya llevamos, ¿cuántos llevamos? Por ahí 10 años del TLC con Estados Unidos, llevamos un buen tiempo con dólar pues, por arriba de los 3.000 pesos, ¿no? Y uno de pronto quisiera ver más exportaciones, sobre todo no tradicionales, y la verdad es que eso pues no reacciona como uno quisiera o como uno ve de hecho en otros países. Entonces, en general, la pregunta es, ¿qué debería hacer el país para fomentar más empleo? Y me preguntan puntualmente otro cliente, más empleo formal, ojalá de calidad, generar más empresa, entre esas también exportadoras, y en general, pues, que eso contribuya a cerrar ese déficit de cuenta corriente tan complicado que siempre nos ha acompañado. Muy bien, Daniel. Bueno, esas son las preguntas. Yo estoy ahora recorriendo el país, hablando con empresarios, hablando con gremios, hablando con la gente. Esas son las preguntas que salen en todas partes. Antier estuve en Manizales, en Pereira. Son exactamente esas preguntas. Y aquí, pues sin querer queriendo, entramos un poco en el mundo de las propuestas, ¿no? Y esas propuestas pues tienen un contenido de lo que debe ser la agenda. Ya este gobierno yo creo que pues no va a alcanzar a hacer muchas más cosas, entonces eso es la agenda de lo que se debe hacer hacia el futuro. Entonces empecemos por el tema del empleo. Esta ha sido una recuperación sin empleo. Eso se ha estudiado en el mundo también. La nuestra está creciendo mucho el PIB, pero no está creciendo tanto el empleo. La ocupación está muy plana. Se recuperó el año pasado, el 2020, digamos, después de lo peor de la pandemia, el segundo semestre del año pasado subió el empleo, pero este año no tanto. Uno se debe hacer la pregunta, ¿por qué crece la producción y no crece el empleo? Los empresarios tienen temor de qué tan sostenible sea esto. Contratar trabajadores es una decisión que genera un compromiso, es costoso, etcétera. Entonces, aquí tenemos un problema en el lado del empleo. ¿Qué hay que hacer para generar empleo? Entonces, el gobierno lanzó un programa que es, si una persona contrata trabajadores de 18 a 28 años, el gobierno le da un 25% de un salario mínimo mensual, que es como 230.000 pesos, para apoyar ese enganche de ese trabajador.
Hasta ahora se han presentado 10.000 postulaciones, que es muy poco, que es muy poco. Entonces, ¿qué va a ser necesario ahí? Seguramente, yo soy de la teoría, Daniel, que ya el programa de PAEF, que era el de proteger las nóminas, es decir, que se le subsidia al empleador la nómina, y que ahora esta ley que se está tramitando lo que hace es retroactivo eso para que entonces las nóminas de por allá de mayo, de junio, de julio, se le dé un pago. No, yo creo que ya ese tema de proteger la nómina pasa a un segundo plano. Ahora tenemos es que concentrarnos en la generación de empleo. Entonces, este subsidio del 25% a los jóvenes seguramente va a ser necesario hacerlo del mismo tamaño para las mujeres, donde hay un gran problema de desempleo y de inactividad en las mujeres. Entonces, 25% para las mujeres. Y ese es un programa que va a ser necesario mantenerlo hacia adelante. Para hablar del tema del empleo. Tema 2, en el caso del empleo. Tenemos un problema de la capacitación para el trabajo. Entonces, la cobertura de la educación superior en Colombia es muy baja, 52%. Tenemos que subirla por lo menos al 70%. Esto requiere capacitación, ya no necesariamente en grados universitarios, sino técnicos y tecnológicos, y hay que hacerlo en la empresa o que las universidades en Colombia monten institutos técnicos y tecnológicos, ya lo está haciendo EAFIT en Medellín, para formar tecnólogos y formar técnicos, otro elemento. Entonces eso para hablarle del tema del empleo y no me extiendo más allá porque son muchas las preguntas. Y usted tiene una que es exportaciones. Entonces, una de las variables determinantes para las exportaciones, en teoría, en el papel, es la tasa de cambio real. O sea, la tasa de cambio real recoge pues lo que vemos todos los días, la tasa de cambio nominal, pero también compara cómo está la inflación de Colombia con la inflación de los socios comerciales. Bueno, la tasa de cambio real del 2014, 13, cuando el dólar estaba a 1.800 pesos, digamos que era 100. Hoy es 150. 150. O sea, ha habido una devaluación real del 50%. Y usted pone el dedo en la llaga porque dice, oiga, 50% de devaluación real, ¿y dónde están las exportaciones? O sea, las teorías, los modelos de los economistas, ¿en qué quedaron? Porque no vemos un aumento del 50% en las exportaciones. Hay gente literalmente sembrando. Hay gente sembrando aguacate, sembrando cítricos, sembrando hortalizas, y a lo mejor el día que eso reviente, pues vamos a tener ese salto en las exportaciones, pero eso ha sido lento. Ha sido lento. Entonces, yo digo, lo primero es que tenemos que mantener esa tasa de cambio real por lo menos hacia adelante. Así que si aquí llegara a haber un boom que el precio del petróleo vuelve por encima de $100, hay que hacer todo lo necesario para mantener esa tasa de cambio nominal parecida a la actual. Es decir, aprendimos una lección de que la revaluación es problemática, es complicada. 2, las exportaciones dependen mucho de esos mercados. Entonces el TLC, digamos, es fundamental. Si aquí hay gente que va a proponer acabar con los TLCs, eso sería un desastre. Requieren infraestructura, requieren mejorar la logística en Colombia, pero sobre todo, todos esos son como elementos que están alrededor de lo que un empresario mira cuando va a tomar una decisión. El empresario, ¿qué dice? Confianza, confianza. Y hoy esa confianza está afectada. Está afectada porque la gente no sabe muy bien qué va a pasar con Colombia el 7 de agosto del 2022. Entonces ese elemento tal vez es el que más me preocupa. Pero si eso se despeja y están todos los otros, digamos, alineados, Colombia puede estar en un proceso de no solo recibir esa inversión extranjera de portafolio que estábamos hablando hace un momento, sino también que nuestros propios empresarios que hoy están muy prudentes decidan, listo, eso sí ya llegó la hora de duplicar la producción, de ampliar la planta, etcétera, etcétera. Esta conversación está súper interesante, nos da espacio para una pregunta más, Arnoldo, para no abusar del tiempo de nuestros clientes y del doctor Cárdenas. De acuerdo, una difícil de responder seguramente, y hemos visto en nuestros países vecinos que digamos, políticamente se han tocado los ahorros de largo plazo a través de permitiendo, digamos, los retiros de las AFPs, ¿cierto? Esto es algo que estuvo en la agenda, digamos, del año pasado. Un poquito la pregunta alrededor de eso es, ¿qué pudiéramos esperar nosotros de ese tema en Colombia? Si eso es algo que en la práctica alguien esté explorando, y en torno a esa dificultad que tenemos pensional, que no la discutimos en el panorama macro,
¿qué podemos esperar alrededor del sistema pensional colombiano, ¿no? de este esquema dual que tenemos entre prima media, ahorro individual y alguien que pudiera estar interesado en que siguiéramos la línea de Chile o de Perú? Bueno, afortunadamente no pasó en medio de lo peor de la pandemia, que era cuando yo creo teníamos el mayor riesgo. De manera que cuando a alguien en Colombia se le ocurre esa idea por razones políticas, ya no por razones relacionadas con la pandemia, vamos a tener 1 año, 2 años, 3 años de experiencia de qué fue lo que pasó en realidad en Chile y en Perú. ¿Y qué va a decir esa evaluación de lo que pasó en Chile y en Perú dentro de 3 años? Va a decir lo siguiente, va a decir, óigame, la contribución a la reactivación en ese momento de haber hecho el desembolso de los ahorros pensionales fue marginal. O sea, no fue algo que hizo una gran diferencia desde el punto de vista del crecimiento económico. Fue 1 punto más de crecimiento, medio punto más de crecimiento, ¿no? Y eso ya pasó y no hizo la mayor diferencia en el manejo de la pandemia. Pero la gente va a mirar los saldos en las cuentas de ahorro previsional y va a decir, ¿y con ese saldo yo entonces con cuánto es que me voy a pensionar? Y va a decir, mi pensión, que no es el ingreso que tuve para amortiguar una pandemia durante unos meses o 1 año, sino mi pensión que voy a tener durante 20 o 30 años, se me bajó a la mitad o se me bajó en un 40%. Entonces, ahí se va a generar un clima distinto frente a este tema. Y ojalá que eso sea lo dominante cuando a alguien en Colombia, si es que eso llega a ocurrir, se le plantee algo similar. Entonces, creo que a nosotros nos ha convenido que en ciertas de estas medidas populistas, incluyendo la elección de gobiernos, Perú y Chile hayan ido adelante de nosotros, porque van dejando también un rastro, y uno simplemente sigue ese rastro y dice, no, ese sí no es el camino. Entonces, creo que eso para nosotros en el medio de todo es afortunado. Ustedes no me han preguntado por el dólar, pero una conversación con inversionistas, Daniel es el no nos experto en podemos dólar. ir sin hablar del dólar. ¿Ah? Daniel siempre le da el número, así que él es el hombre que puede... Entonces yo le voy a preguntar a Daniel qué va a pasar con el dólar. Yo tengo una anécdota y es en serio, yo tengo una anécdota. En un offsite que hicimos en un planeamiento estratégico año 2019, me dijeron, yo siempre presento a toda la compañía el tema de proyecciones económicas y cuando llegué a dólar les dije, les propongo que pongamos un rango por ahí entre 3.000 y 4.000 en Excel y generemos un número aleatorio. Pues quedó a 100 pesos el año pasado, a menos de 100 pesos. No, entonces, esa es una buena anécdota, ¿no? Que eso los números aleatorios funcionan. Repitámoslo ahora. Sí, no, doctor Cardenal, yo sí le tenía una pregunta, pero por temas de tiempo ahí la veníamos aplazando un poquito, y es que usted mencionó ahora, es interesante, que pues digamos, la experiencia de reevaluación de la moneda, pues fue compleja, ¿no? Por el resultado sobre exportaciones no tradicionales y demás, y la discusión alrededor de la enfermedad holandesa. De todas maneras, yo he visto un par de estudios como sugiriendo que un dólar cada vez más alto no necesariamente puede llegar a ser como neto positivo en la economía, por lo menos hoy, precisamente porque durante todo ese tiempo de reevaluación llegamos al punto donde la mayor parte de empresarios importan insumos, importan maquinaria, o sea, no producimos mucho de lo que necesita para producir, hasta el mismo exportador, ¿no? Entonces, yo más allá del número, pero por favor cierre con un número, más allá del número, un poco quería saber su percepción de si en realidad, con su experiencia y lo que hemos vivido en los últimos años, un dólar cada vez más alto realmente genera el impacto positivo que de pronto la gente se imagina, o si realmente un 4.000, por ejemplo, puede ser demasiado alto y necesitamos un equilibrio un poco más abajo. Es una pregunta entre teórica y empírica compleja. No puedo estar más de acuerdo con usted. Mire, todo en exceso es malo. Todo lo bueno, incluso en exceso, es malo. Si el agua la necesitamos para vivir, pero si tomamos demasiada agua, eso se vuelve un veneno. Entonces, todo tiene su punto óptimo, todo tiene su umbral. El dólar a 3.860 pesos, como estuvo ayer, etcétera, es bueno. Yo creo que el neto es bueno para Colombia, porque ha permitido, digamos, que estas inversiones y que
haya un país que está pensando más otra vez en los mercados internacionales, en producir para las exportaciones, etc. O sea, lo sabemos manejar. Nos acomodamos bien a ese dólar. Pero obviamente una devaluación fuerte nos genera muchos más problemas, muchos más dolores de cabeza. Empecemos por el gobierno. Al gobierno, si se le sube el dólar, se le sube la deuda. O sea, la deuda un 35%, ahora ha bajado como al 32%. De la deuda está en dólares. Entonces aumenta la tasa de cambio y se sube la deuda pública, porque la deuda pública la medimos en pesos. Conclusión, las empresas endeudadas en el exterior en Colombia también van a tener dificultades. Usted mencionó el caso de los importadores de insumos, de maquinaria, etcétera. Y de nosotros los hogares, que también consumimos muchos productos importados. Entonces el dólar demasiado alto es un verdadero problema. Es un escenario que yo creo que hay que evitar. Entonces la gente se está preguntando ¿para dónde va esto? Recapitulemos y con eso podemos terminar. Casi todo lo que hemos hablado hasta ahora en términos económicos, no políticos, casi todo lo económico de lo que hemos hablado apunta a la revaluación. Precios altos de los commodities, amplia liquidez global. Estábamos hablando de que en un momento dado el dólar se va a tener que devaluar frente a todas las monedas porque hay muchos dólares en circulación. También apunta hacia la revaluación del peso colombiano. Entonces, todos esos factores internacionales dirían, pues de aquí para adelante el dólar aquí tiene que bajar un poquito, de 3.860, bajar un poquito, y hacia allá debe estar porque los determinantes fundamentales van en esa dirección. Sin embargo, hay factores que van en la otra dirección. Y los factores que van en la otra dirección pueden ser, mire, la situación fiscal de Colombia se sigue deteriorando, las perspectivas no son positivas, los inversionistas empiezan a preocuparse de cuál va a ser el panorama hacia adelante y empieza a haber, digamos, un menor apetito por inversiones en Colombia asociado a la situación fiscal de nuestro país. Entonces, lo uno como con lo otro ahí contrarrestando. Entonces, ¿cuál es mi lectura? Mi lectura que son estos factores económicos fundamentales van a ser muy fuertes. Y eso hace que si ustedes miran de aquí a dentro de un año, yo creo que la tasa de cambio debe estar más o menos en un nivel similar al actual. Pero eso no quiere decir que de aquí a allá vamos a estar en una línea recta. De aquí a allá, el dólar se va a mover por razones políticas y va a tener mucha relación con la percepción que tengamos de qué va a pasar con el próximo gobierno de Colombia. Entonces va a ser una montaña rusa. Entonces, si usted está pensando en una decisión que involucra dólares y dice, mi horizonte son 12 meses o 24, yo diría, lo actual es la mejor proyección de lo que puede haber hacia adelante. Pero si usted está pensando de qué va a pasar con el dólar en 2 meses o en 3 o en 4, pues yo ahí sí digo, cualquier cosa puede pasar porque va a reflejar mucho lo que esté pasando con la política colombiana. Esa es mi forma de leer el tema del dólar. Doctor Cárdenas, lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Podríamos quedarnos aquí conversando horas porque ha sido muy interesante conocer su perspectiva. Le agradecemos el tiempo a nuestros panelistas y le agradecemos el tiempo a nuestros clientes. Recordarles, por favor, que les va a llegar una encuesta y que nos ayuden dándonos su retroalimentación. Muchísimas gracias a todos por su participación y que tengan todos un muy buen día. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Buen día. Chao, chao. Muchas gracias.